sencilla, siempre, ¿no? Entonces todo eso produce como una originación dependiente, interdependiente. Entonces, frecuentemente cuando uno tiene todo ese estrés y con esa vida rápida y la cultura de sentarse en la silla, entonces esos dolores se transfieren a la espalda. Pero nunca me rendí, ¿no? Y tampoco me lo hice de una manera así, obligada, ¿no? Suave, ¿no? Gentil. Y pensaba, Buda Shakyamuni se sentó en el piso, ¿no? Poco a poco, y luego ya fue mucho más fácil para mí sentarme en el piso. So anyway, the topic for today is what is the mind? And this topic being an introduction to the Mahamudra tradition of practice. Y el tema de hoy día es ¿qué es la mente? Y este tema es una introducción a la práctica de Mahamudra. Mahamudra, the great seal, is fundamentally a tradition of practice grounded in the Vajrayana. Mahamudra o Gran Sello es fundamentalmente una tradición de práctica en el Vajrayana. More specifically, in Vajrayana practice, it is said that there is the creation stage and the completion stage practices. Y más específicamente en el Vajrayana es las prácticas de creación y completación. So generally speaking, Mahamudra belongs to the completion stage. If you want to ask, like since if I say Mahamudra comes from the Vajrayana tradition, then Vajrayana practice having these two stages. Which stage does it belong? It belongs to completion stage practice. Entonces, Mahamudra técnicamente es la etapa de la completación. Entonces tenemos que las prácticas vajrayanas se dividen en dos etapas, creación y completación. Y esta pertenece el Mahamudra a la completación, la etapa de completación. Then, particularly among the Kagyu masters, whenever they taught Mahamudra, all of them will say the most important quality of mind, quality of heart, is the quality of devotion. Entonces, entre los maestros Kagyu, cuando comentaron acerca del Mahamudra, dijeron que la cualidad más importante era la devoción. Here, this word devotion, maybe we put, like we say, I don't know if you do it in Spanish. In English, we put in quotes. Aquí esta palabra devoción, no sé si en español, pero en el inglés al menos lo ponemos como citado, como entre comillas. Because this word devotion, right, carries a lot of religious baggage, carries a lot of, ideas, that may or may not correspond directly with what these Kagyu masters when they say mogu, mogu in Tibetan. Entonces, aquí esta palabra devoción, ¿no? Que en inglés al menos puede estar, lo decimos entre comillas, porque esta palabra puede cargar mucho contenido de ideas religiosas, ¿no? Y que puede o no corresponder a lo que los maestros Kagyu denominaban en tibetano mongu. So this mogu, right, in Tibetan, even if you look at the word, even that word used in Tibetan can carry different connotations depending on context.
Incluso esta palabra que en tibetano se denomina Mogu puede tener muchas connotaciones dependiendo del contexto. There is a closely related word in Tibetan called Depa, which is also sometimes translated as devotion. And this word Mogu, sometimes also translated as faith in English. So there's a closely related word called Depa. But Depa, I think if we translate Depa, Depa should be translated as conviction, an important quality. So you need to have conviction in the Dharma, that the Dharma can heal us of our pains. The Dharma can help us prevent future pain. Having trust in Dharma, having trust in what the Buddha taught, having trust in the Buddha, and that's called Depa, conviction. Entonces, hay una palabra bien cercana en tibetano, ¿no? A lo que es también Mogu, hay otra palabra bien cercana que es Depa. Y esta palabra Depa a veces se traduce también como devoción, mientras que Mogu se traduce como fe. Entonces, pero más que fe, es una convicción. Depa, el significado es convicción. Y esa es una cualidad bien importante, porque necesitas tener convicción en el Dharma, ¿no? Necesitas tener convicción en que el Dharma nos puede curar de nuestros dolores, de nuestros dolores y prevenir futuros, ¿no? Futuros dolores, futuras tristezas, y tener confianza en lo que Buda nos enseñó. But here, Mogu, right? Again. So here the word used is not Depa, but Mogu. Entonces, aquí la palabra que se usa no es Depa, sino es Mogu. And Mogu is said to be, the single most important heart quality when it comes to recognizing nature of mind. Entonces, aquí la palabra Mogu, que es la palabra que se usa, es la cualidad más importante que se necesita cuando uno busca reconocer la naturaleza de la mente. Recognizing the nature of mind, this expression belongs to a particular context. And the context here is the context of being introduced to the nature of mind. Entonces, reconocer la naturaleza de la mente aquí en este contexto quiere decir ser introducido a la naturaleza de la mente. So realizing nature of mind here is not talking about like Siddhartha sitting underneath the tree achieving Buddhahood. Recognizing nature of mind is something that happens way, way, way before that. Entonces, realizar, reconocer la naturaleza de la mente no se trata de cuando Siddhartha estuvo sentado ¿no? debajo del árbol del Bodhi y esperando hasta que tuviera la iluminación. Reconocer la naturaleza de la mente sucede más antes que eso. Sometimes these expressions are used kind of loosely and indiscriminately, and then all kinds of misunderstanding builds up. Entonces, indiscriminadamente a veces estas palabras, estos conceptos se pueden utilizar, entonces nos terminamos confundiendo, ¿no? So anyway, what I'm trying to do is I'm trying to set up, right, the kind of the whole context. So Mogu is the most important quality of heart that has to be present in order for recognizing nature of mind. Recognizing nature of mind is an important but preliminary step to full awakening
like Siddhartha did under the Bodhi tree 2,600 years ago. Entonces, el contexto, lo que estoy dando no es un contexto general, y aquí en este contexto digo, Mogu es la cualidad más importante de la mente que tiene que estar presente para reconocer la naturaleza de la mente. Y es un paso, es algo muy importante para como un paso preliminar para totalmente realizar la naturaleza de la mente como lo hizo Buda Shakyamuni hace 2600 años. ¿No? So, recognizing a nature of mind is something that happens in the context of being introduced to the nature of mind. Y reconocer la naturaleza de la mente es algo que ocurre en el contexto de ser introducido a lo que es la naturaleza de la mente. Mm-hmm. And introducing the nature of mind is something that is done by the guide, by the teacher. Introducir a la naturaleza de la mente es algo que es guiado por el maestro. So it's sometimes also translated as pointing out. Es algo que también se traduce como apuntar. So both pointing out and introducing. So the analogy is really something like, I know someone, you don't know someone. Mr. Smith, let's say. I know Mr. Smith, you don't know Mr. Smith. I have met Mr. Smith, you have not met Mr. Smith. So I introduce you to Mr. Smith. Or, so that's introduction, right? Or pointing out, it's like, oh, Mr. Smith is walking by, and I say, that is Mr. Smith. So that's pointing out. Entonces, apuntar o introducir es como una analogía, les voy a decir esta analogía, es como si yo conociera a alguien, ¿no? Digamos un Mr. Smith. Entonces, conozco a Mr. Smith y a mí me han presentado, yo lo conozco, ustedes no lo conocen, ¿no? A nadie se ha presentado, no lo conoce. Entonces, y te digo, te voy a introducir, te voy a presentar, este es Mr. Smith. Y la otra palabra es apuntar. Por ejemplo, si está caminando ahí Mr. Smith, yo digo, miren, ese es Mr. Smith, ¿no? Esa es la analogía. And so, so this introducing, right? For it to become effective, it is said that mogu is necessary. Y esta introducción, para que sea efectiva, se dice que necesitamos el mogu. So we go back to this notion of mogu. Ya, retornamos a esta noción de mogu. Again, like I said, depending on context, even in the Tibetan word itself, forget about translating into other languages, even in Tibetan itself, this mogu can also mean slightly different things. So here, if we look at the compound, mogu, two words. Mo is like longing or yearning. Gu is with respect, with eagerness. So eager, respectful, longing, or yearning. Entonces, el mogu, ¿no? Retornamos a esta noción y en el contexto, incluso sin traducir otros idiomas, va a depender mucho del contexto de que se usa esta palabra mogu, incluso en el mismo tibetano, ¿no? Entonces, se compone de mo y de gu. Mo quiere decir como journey, quiere decir algo como crear, como querer, como realmente del corazón, ¿no? Algo así como muy deseoso, es algo así que la palabra en inglés. Y gu quiere decir con respeto, con bastante respeto, con bastante, vamos a decir, sentimiento.
So in the context of Mahamudra, the most immediate, you could say, object of Mogu is obviously the teacher that introduces you. It's in that context, the teacher that introduces you to Mr. Smith, in this case, to the nature of your mind. Entonces, en Mahamudra, el concepto de Mogu está relacionado al maestro que te introduce a Mr. Smith, que en este caso es la naturaleza de la mente. But when it comes to, describing, when it comes to the qualifications needed for such a teacher, for such a guide, the bar is very high. Entonces, cuando ya estamos hablando de la cualificación que tendría que tener este maestro, ¿no? El cual entendemos el Mogu, es muy alto, ¿no? Los estándares muy altos. In fact, if you look at those qualifications, and they are listed, in different places, if you look at those qualifications and you look at them literally, I dare say, very hard to find such individuals. There's an expression in Tibetan. It's it's as rare as seeing stars in the daytime. Entonces, incluso si miras cuáles son esas cualificaciones, porque de hecho hay enseñanzas ahí donde están escritas cuáles son las cualificaciones que debería tener un maestro, un individuo así, son muy difíciles de encontrar hoy en día. Es tan raro, dice, hay una expresión que dice, es tan raro como ver las estrellas en plena luz del día. Unless, like you get hit on your head really hard, then you see stars. Bueno, a menos de que te peguen fuerte en la cabeza y puedas ver estrellas. And even that, it only works if you're a cartoon, I don't think human beings actually see stars when they get hit on the head really hard. Y eso yo creo que solamente ocurre en los dibujos animados, porque no sé si las personas verán estrellas cuando se les golpea en la cabeza. So then you say, well, what are we to do? Entonces dicen, ¿y qué hacemos entonces? Well, the guide or the teacher goes beyond the human person. Entonces, el guía o el maestro va más allá de una persona humana. The guide or the teacher are all the great gurus of the past, ultimately going all the way back to Buddha Shakyamuni. Entonces, aquí el guía o el maestro son los grandes gurus del pasado. Todos los grandes gurus del pasado que van, ¿no? Sucesivamente hasta llegar a Buddha Shakyamuni. If you have earnest, respectful longing, yearning towards the Buddha, towards the Kagyu masters in this context, then you have Mogu. Entonces, si tienes realmente un honesto respeto, un querer, ¿no? Un sentimiento hacia Buda, Shakyamuni, hacia los maestros Kagyus, ahí entonces ya puedes decir que tú tienes Mogu. And even that, right? What kind of respectful yearning? Not the kind where you think, oh, I need you, I need to be close to you so that you can solve all my problems. So that you can give me blessings, Oh, blessings, what kind of blessings? Oh, free from obstacles. Oh, have enough wealth. Oh, have long life. Oh, healing, blah, blah, blah. All those things, That's just using Dharma to
make samsara smell a little bit better, last a little bit longer, you know. O dice, ¿qué tipo de añoranza respetuosa tendríamos que tener? No el tipo de que, yo te necesito, ¿no? Yo necesito al maestro, lo necesito para que me dé sus bendiciones, para que resuelva todos mis problemas, para que tenga buena economía, para que tenga salud, para que mi vida sea buena. No, eso no. Ese es como que estaríamos haciendo cosas para que el samsara vuela un poquito mejor o que dure un poquito más, ¿no? Eso no. But rather longing and yearning to be like them, to become like them. Entonces, más bien se trata de tener este deseo, esta añoranza respetuosa para ser nosotros mismos como ellos, para volvernos nosotros mismos como ellos. So Khyaba Jigten Sumgon wrote composed a beautiful prayer, supplication to the lineage masters. It's called the gentle rain. So it's using the analogy of rain, this gentle rain that falls across the plains, moistening, the plain so that grains can grow, and these grains can nourish all sentient beings. Entonces, Khyaba Jigten Sumgon, el fundador de la escuela de Rikun, que pueden ver ahí a la derecha, con mi gorrito, tiene una hermosa súplica a los maestros del linaje, ¿no? Y esta súplica se llama la gentil lluvia. Y compara cómo la lluvia cae en los campos, hidratan los campos, y estos granos que crecen de estos campos pueden crecer y nutrir a todos los seres sintientes. So I want to chant this prayer here, but before I start, because it's in Tibetan, let me explain, a little bit about this prayer. Y quiero cantar esta oración ahora antes de empezar, y como es en tibetano, voy a explicarles un poquito de qué trata la oración. So again, right, this mogu is may I become like you. May I be awake like you. May I be Buddha like you. Entonces, otra vez, este mogu significa que yo me vuelva como ti, que me pueda ser como tú, ¿no? Que yo pueda ser así como tú. So that when you point out Mr. Smith, I will pay attention. Entonces, cuando apuntamos quién es Mr. Smith, tenemos que tener atención, poner atención, ¿no? I won't be distracted by other people pointing. I would only look at where you are pointing. No me voy a distraer donde otras personas estén apuntando, solamente voy a concentrarme, ¿no? Voy a poner mi atención a la persona que están apuntando, ¿no? I will rely on you to introduce to me Mr. Smith. Voy a confiar en que me vas a introducir a Mr. Smith. So this prayer, there are three each. There are a number of verses. So each verse is dedicated to one of these figures, starting with Vajradhara. Entonces, esta oración tiene una serie de versos, ¿no? Y que se dividen en tres, y empieza con la oración hacia Vajradhara. So, can someone at the center point to Vajradhara? Vajradhara, podemos verla allá. Yeah. Vajradhara está azul, es Right. el cuadro. Yeah. Then the next verse is to Tilopa. Point out now Tilopa. El siguiente verso es de Tilopa. So that people know, why we put all these things up, not for decoration, Entonces, cosa que no sepan que no ponemos esto por decoración, sino estos son los maestros, ¿no? Vajradhara.
Tilopa. then Tilopa. Then the next in that line is Naropa. El siguiente en la línea es Naropa. Tilopa and Naropa were Indian masters. Tanto Tilopa como Naropa fueron maestros de la India. Then the first Tibetan master, Marpa. Y el primer maestro que fue de Tíbet es Marpa. Who traveled to India and Nepal, 3 times. Que viajó desde la India viajó del Tíbet a Nepal 13. Spending, I think, close to 20 years, Pasando casi 20 años, ¿no? En ese periodo. Then after Marpa, of course, you heard, Milarepa. Después de Marpa es allá Milarepa. And then from Milarepa to Gampopa. Y luego de Milarepa, ahí vemos, ¿no? De Milarepa que está blanquito, Milarepa, viene Gampopa. Gampopa to Pamodrupa. Gampopa hacia Pamodrupa, que está medio morenito. Pamodrupa to Jigdensumgan. Y Pamodrupa, allá, al último, que hoy Gyoba Rinpoche, Jigdensumgan. También se le conoce a Gyoba Jigten Sumgon como Gyoba Rinpoche. The founder of the Gungagir. Entonces, Gyoba Rinpoche, ¿no? Gyoba Jigten Sumgon es el fundador de todo el... So it's 5 lines for each verse dedicated to each of them. Then from Jigdensumgan it says, and my root lama. Son 5 líneas, ¿no? Dedicadas a que van nombrando, mencionando cada uno de ellos, y luego a partir de estas 5 líneas se habla de Gyoba Jigten Sumgon y ahí se dice ya Lila. Of course, between Gyoba Jigdensumgan and root lama, there are a succession of teachers. Por supuesto, a partir de Gyoba Jigten Sumgon hasta el Lama Raíz hay una sucesión de maestros. Now, importantly, for each of these verses, which consists of 5 lines for each verse, right? There are 3 lines that are repeated again and again and again and again. Entonces, cada uno de estos versos, que tiene 5 líneas, hay 3 líneas que se vuelven a repetir una y otra vez. First line is remembering you again and again. Entonces, esas líneas son recordándote a ti una y otra vez. And so remembering you again and again, that means, always remembering, always mindful, always thinking of. Recordándote a ti una y otra vez quiere decir que siempre estamos con esa atención, con esa presencia, ¿no? Pensando siempre una y otra vez. Remembering you again and again, I pray, I supplicate with single-pointed mind. Next line. Recordándote a ti una y otra vez, lo hago con una atención enfocada, la mente enfocada. And then the final line there is, bless me so that I may be like you. Most important. Y la última línea es, bendíceme de tal manera que yo me vuelva. Y esa es la línea más importante. That's the blessing we are asking for. Ese es el tipo de bendición la cual estamos queriendo, pidiendo. Not all the other, blessings that we tend to, go to religion for. No todas las otras tipos de cosas que nosotros pensaríamos, ¿no? Que queremos o que son bendiciones, ¿no? Que buscamos. Eso no. Sino volverse como ellos. Some time ago, His Holiness the Dalai Lama, he says, Dalai Lama has no power, to heal you, to take away your illness, anything like that, he says. He says, if Dalai Lama has that power, then no need to go to New York for surgery. So about a year or 2 years ago, he had to travel to New York for his knee surgery. It was not long after that, he said, see, he said, you don't believe me? He says, the evidence is very clear. I have no power.
you know, to make like, you know, this kind of miracle. He said, if I can, then why I need to go to New York, you know, for surgery? Dice que su santidad Dalai Lama, ¿no? Dijo alguna vez, sí, Dalai Lama, él mismo dijo, ¿no? Dalai Lama no tiene el poder para curarte o para que tu vida sea mejor. Si el Dalai Lama tuviera tal poder, entonces, ¿por qué tendría que ir a Nueva York a hacerse una operación? De hecho, hace un año creo que fue a Nueva York y se hizo una operación de la rodilla, ¿no? Entonces dice, si yo pudiera curar, si yo pudiera hacer cosas, ¿no? Milagros para ustedes, entonces, ¿por qué yo no podría curarme la rodilla, ¿no? Yo igualito he tenido que ir a Nueva York a hacerme esa operación, ¿no? Entonces, no es que tengo el poder, ¿no? No. If who we admire or what we admire are people who can heal illnesses, then we should pray and make offerings to all the doctors. Si nosotros quisiéramos admirar, ¿no? O orar a las personas que puedan curar o puedan realizar todas estas curaciones milagrosas, entonces deberíamos hacer ofrendas a todos los médicos, doctores. Then we need to have mogu towards the doctors. May I become like you know? Entonces tendríamos que tener mogu hacia los doctores, ¿no? Que yo me vuelva como tú. And not just may I find you, you know, which is having a good doctor. If you're more brave, you're even, you know, may I not only find you, but may I also become like you. ¿No? Porque si quisiéramos, podríamos no solamente encontrarlo, ¿no? No solamente se trata de encontrar el buen doctor, sino también volverse como ese buen doctor. Entonces, yo quiero ser como tú. And in order to become like them, we have to follow their example, right? Even with the medical doctor. If you want to become like them, right, you cannot impersonate them. You have to train to become like them. Y si que queremos volvernos como un doctor, por ejemplo, como él, no solamente debemos ¿no? impersonarnos, sino tenemos que entrenar para volvernos como él, no nos podemos meter hacia él, ¿no? Tenemos que entrenar para ser como él. So that's the practice. Esa es la práctica. That's the training. Eso es lo que se llama entrenamiento. To become a Buddha. Para volverse, en este caso, un Buda. The training is more demanding than to become a medical doctor. Y el entrenamiento para ser un Buda es mucho más demandante que para ser un doctor de la medicina. Okay, now I will chant that prayer. Voy a cantar esa oración ahora. Peo yinki nam kayang pala choda ume pa kun la kyab choku dorje changchen yang yang den semse chi dongwa so ba de lama gerang tabur chen che lo. So this last line, lama gerang tabur chen che lo, is bless me to be like you. Entonces, esta última línea, Lama quiera Tabur Jinjito, quiere decir, bendíceme para que yo me vuelva como usted. Now on to Tilopa, Naropa, you know, so on and so forth. Y así esta línea se repite en Tilopa, Naropa, ¿no? Shazaho yudu Shazaho yudulu tinte jinla bema bun maju Telo sherab zambo yang yanden semze jidongwa soba de Lama gerang tabu jin jilo jang pushpa hari lo makyu Chujir kawa chu ni che keba naro penjen yang yan ren semse je dongwa so wa de lama kerang tabu jen je lo dro long du yu du de nengyu ke damba po la gyu da gyu marpa lo cha yang yan ren semse je dongwa so wa de lama kerang tabu jen je lo la ji gang la dang charba nengyu ge dam nga so tar ge
Pe shepa doje yang yang ren semse je dongwa sowa de lama gerang tabu jen je lo shadala gampo dok sale osya gi chabla gyun jeme jemen pe gyalpo yang yang ren semse je dongwa sowa de lama gerang tabu jen je lo pel pangmo duru nyu gudung Zamo sanga gi de gar je je rang jong sang je yang yang den sem se je dong wa so wa de lama ge rang tabu chen je lo jang zhe gong gi chok su de du mi de du gi do du yon la kya den jen cho je ku on yang yang den sem se je dong wa so wa de lama ge rang tabu chen je lo ne ji su ni de den den ne pel dor je chang dang yer me be jen jen za we lama yang yang den sim se ji dong wa so wa de lama gerang ta bu jen je lo. And so this mogu, right, is a state of mind where we eagerly, respectfully yearn, long to become like the Buddha. Entonces, este mogu es un estado de mente donde respetuosamente, ¿no? Honestamente, añoramos, deseamos volvernos como Buda. Seeing the teacher, seeing the guide as the embodiment of the three kayas and the five wisdoms. Mirando al maestro como una personificación de las tres kayas y de las cinco sabidurías. So as I say, actual human teachers that you are able to have complete trust or the complete pure vision of seeing them as the embodiment of the three kayas and the five wisdoms, they can be as rare, and they are as rare as seeing stars in the daylight. Y bueno, en realidad los maestros actuales o un maestro humano como que sea la personificación de las tres kayas y de las cinco sabidurías son tan raros como estrellas en plena luz del día. Well, but don't be discouraged. Pero no se desanimen. Because these names, these teachers that we just supplicated, they exist, Porque estos maestros, no se desanimen porque estos maestros a quienes mencionamos en la oración, quienes pueden verlos presentes, son maestros. Their examples exist, Sus ejemplos existen. Their wisdom mind is available. Su mente de sabiduría está disponible. And that example, that wisdom mind, can be seen. Sometimes glimpses of that may be seen in actual human teachers that we have. Y estos ejemplos de la mente de sabiduría, algunas veces solamente algunos pequeños reflejos de esos ejemplos pueden ser vistos en algunos maestros también, ¿no? Presentes, actuales, humanos. Actuales. So even with the human teacher that you may have now, it says you try to perceive them as embodiments of the three kayas and five wisdoms. Incluso con los maestros humanos que tenemos ahora, se dice que tratemos de percibirlos como la personificación de las tres kayas y de las cinco sabidurías. Because factually, they are. Porque en efecto, ellos son, ¿no? Now, whether they personally
have actualized that or not, that's something you can ask. That's something that we could talk about. But here we say, not your business. Entonces, en efecto, son, ya sea que personalmente hayan actualizado o no esa realidad, es algo, ¿no? Es algo que podríamos hablar, pero aquí mismo dice que no es nuestro asunto, ¿no? Because what's more important is actually the next point. Porque lo que es más importante es el siguiente punto, el punto que viene. So more important, the next point. What is the next point when it comes to ¿Qué es Mogu? este punto? ¿Y qué es este punto importante con respecto al Mogu? Because your own mind, the essence of your mind, the nature of your mind, is no different from the Guru's mind. Es que esa esencia o esa naturaleza de la mente no es diferente a la esencia o naturaleza de la mente de los gurus. Therefore, you too is the embodiment of the three kayas and the five wisdoms. Y por eso es que tú también eres esa personificación de las tres kayas y de las cinco sabidurías, tú mismo. You should have devotion towards that. Y tendrías que tener devoción hacia eso. And find ways to nurture that. Y encontrar maneras de nutrir eso. Of course, if you have the good karma to meet human teachers who, despite how difficult it is today to find such individuals, but if you have the good karma to meet teachers who can inspire you and say, oh, it's possible to realize the three kayas and embody the five wisdoms, then very helpful, very beneficial. Pero sí, por supuesto, si tienes el buen karma de encontrar maestros, más allá de todo lo difícil que puede ser, pero encontrar maestros que tengan esas buenas cualidades y que personifiquen estas tres calles y estas cinco sabidurías, eso es algo muy bueno, ¿no? Es porque eso te inspira, es algo muy maravilloso. But even that, don't forget, the purpose or the function of meeting such individuals is so that when you see them, right, it points to what you have. Pero no olviden, ¿no? Que el punto aquí es que el propósito de conocer tales maestros es que te muestren como tú eres, ¿no? Only then does it become blessing. Solamente allí esa es una bendición, ¿no? Si te ayudan a ver lo mismo, como tú eres, no como tú quisieras. Otherwise, it's just hero worship. Otherwise, it's just God worshiping. Si no, de otro tipo es solamente como venerar a un dios o venerar a un héroe, ¿no? Otherwise, it's just, football fandom. Now is the season. Es como, ¿no? Es como los fans del fútbol, ¿no? Como encontrar a una figura ahí, ¿no? Y ahora que es temporada de mundial, es como, ¿no? So there are millions, if not billions of football fans, Hay millones, si no billones de fans del fútbol. Compared to the billions of football fans, very few are actually so inspired, so blessed to say, may I become Messi or Ronaldo, whoever you choose, Very few actually will say, may I become Ronaldo, and then actually train to become Ronaldo. Entonces, comparado con esos millones o billones de fans del fútbol, que es muy raro, quizás, ¿no? No habrá personas que digan que yo pueda ser como Messi, y yo me vuelva como Ronaldo, ¿no? Y no solo eso, sino que entrene para volverse como él. Only those few have been blessed.
Solamente esos poquitos, me diría que son, que tienen esa bendición, son bendecidos. So we need to understand what we mean by having mogu or devotion. Entonces tenemos que entender qué cosa significa tener devoción o mogu. Then the next point in this devotion El siguiente punto en esta devoción is having devotion for the nature of all phenomena of samsara and nirvana as the inseparability of appearance and emptiness. y el siguiente punto es que tener devoción, que todos los fenómenos del samsara y nirvana son inseparables, la inseparabilidad de la vacuidad y de la sabiduría. So you could say that the last point of devotion is a personal point, you could say, because it's saying you too is the embodiment of the three kayas and the five wisdoms, just as your teacher is the embodiment of the three kayas and the five wisdoms, right? So you could say the first and the second point pertains to individuals, right? This third point pertains to, you could say, phenomena, all phenomena, not just individuals. Entonces, aquí en los primeros dos puntos hemos visto que tú mismo quieres volverte como el maestro, ¿no? Y pretendes, tú también pretendes ser como el maestro, y para eso haces el entrenamiento, ¿no? Entonces, aquí dices este punto de la devoción. Pero el tercer punto se trata de los fenómenos. And what is this third point? Again, let's repeat this third point. Ajá. Entonces, ¿cuál es el tercer punto? Vamos a repetirlo. Having devotion for the nature of all phenomena, whether in samsara or nirvana, as the inseparability of appearance and emptiness. Entonces, ¿cuál es ese tercer punto? Es tener devoción en que todos los fenómenos, ya sean los que están en samsara, ya sean los que están en nirvana, son inseparables de la apariencia y la vacuidad. More briefly, having devotion for seeing, for the ability to see, to regard at all times all experiences as the inseparability of appearance emptiness. Entonces, brevemente sería tener devoción de que todas las experiencias, todas las cosas son inseparables de la apariencia y la vacuidad. This is called Dharmakaya devotion. Esto es lo que se llama la devoción Dharmakaya. So these are the 3 points. Entonces, esos son los 3 puntos. In a way, you could say 3 steps. Podemos decir de otra manera que son como 3 pasos. First step, look at the great beings who have achieved what they have achieved. Primer paso, mira a los grandes seres que han obtenido todo lo que han obtenido. Among those great beings, some of them may be still around us, but very hard for us to find. Entre esos grandes seres, quizás algunos están entre nosotros ahora, pero muy raro identificarlos. Whether can find or cannot find, they are there. Ya sea que puedas encontrarlos o no, ellos están ahí. Second point, you can become like them. Segundo punto, tú puedes volverte como ellos. Because you are like them. ¿Por qué? Porque tú eres como ellos. Third point, all phenomena is like that. Tercer punto, todos los fenómenos son así. So when we talk about all phenomena, we don't necessarily talk about 3 kayas and 5 wisdoms, because some phenomena have mind, some phenomena don't have mind. Y cuando hablamos de los fenómenos, no hablamos de las
3 kayas y de las 5 sabidurías, porque algunos fenómenos pueden tener mente y otros no. Phenomena that don't have mind, we don't ascribe, 3 kayas and 5 wisdoms to them. Los fenómenos que no tienen mente, no adscribimos 3 kayas ni 5 sabidurías a ellos, ¿no? Porque no tienen mente. So, the appropriate description of the reality of all phenomena is the inseparability of appearance and emptiness. Y la descripción apropiada para todos los fenómenos es la inseparabilidad de la apariencia y la vacuidad. So this is the impersonal truth, the impersonal reality of all that exists. Y esta es una verdad impersonal, ¿no? O una realidad impersonal de todo lo que existe. Then the personal, the embodied reality is what we call Buddhas. La persona, la que personifica la realidad, es lo que llamamos Buda. So far, okay? ¿Está bien hasta el momento o tienen alguna pregunta quizá? Let's see if there are questions, whether in Cusco or those of you joining There is us a from other question places. here. Yes, There is a question. sure. Sobre dos palabras, el samsara y qué es el dharmakaya. Esas dos palabras. So she has a question about 2 words. Mhm. What is samsara and dharmakaya? Mhm. Yes. Samsara is the cycle of confusion that we keep circling. Samsara es el ciclo o el círculo de confusión en el cual nos encontramos, ¿no? Y que sigue girando. So that describes our current state. Esto describe nuestro estado ahora actual. And this is the problem we're trying to solve. Y ese es el problema que nosotros tratamos de resolver. Dharmakaya literally is dharma here, has the meaning of reality. Dharmakaya. Dharma tiene el significado de realidad. Dharma means that which is real. Dharma significa lo que es real. Buddha's teachings we also call dharma. También ese término se utiliza para describir las enseñanzas de Buda. Because those teachings are based on what is real, and those teachings point us towards what is real. Porque estas enseñanzas se basan en lo que en la realidad y también apuntan a lo que es la realidad, lo real. Kaya is literally corpus. Kaya es literalmente cuerpo, Body. cuerpo, ¿no? O corpus. Cuerpo. Like Corpus Christi, Como Corpus Christi. Already happened in Cusco or coming? No, happened already. Already happened. Yes. Oh, okay. So all the processions are over now. Yes. Oh, okay. Yeah, last year, we were there. How wonderful. Yes. ¿Se acuerda del año pasado cuando estuvo aquí en Corpus Christi? Just 1 year ago, we were all there. And Dharma Hall not completed yet. We were all inside the solarium. Entonces, justo hace un año no había todavía este espacio, solamente había este cuartito, que es el solarium, y todo ocurría ahí, todas las actividades. With all the visiting lamas, male, female, and all the members. Con todos los lamas visitantes, ¿no? Lamas, varones, mujeres que saben, con todos los miembros y todos en ese cuarto pequeño, ¿no? And me and Ricardo nervously praying that the solarium doesn't collapse with so many of us in there. Y yo y Ricardo que estaban orando para que no colapsara porque el peso, ¿no? So now we have the Dharma Hall, Y ahora tenemos este espacio grande, ¿no? And I'm getting ready for
another Dharma hall opening. So what you see in my background, that's not the Dharma hall, but that's one of the sheds, like a garage, old garage in the Forest Hermitage in North Carolina. Y lo que vemos detrás de él, ¿no? En su imagen, pues, está preparando para otro Dharma Hall. Y ese es como un garaje, ¿no? Que hay en todo ese espacio que se llama la ermita del bosque, ¿no? Y para inaugurar ese centro prontamente. So Dharmakaya, then what does that mean? That means body of reality. Direct translation. ¿Qué es Dharmakaya? Es el cuerpo de la realidad. But here, body is obviously a poetic use of the word. Yeah. Aquí el cuerpo es como tiene un cariz poético, ¿no? Cuerpo. So you can understand Dharmakaya as the dimension of reality. Puedes entender Dharmakaya como la dimensión de la realidad. So Dharmakaya is kind of a fancy way of saying, the reality itself, the body of reality. Bueno, entonces Dharmakaya, ¿no? El cuerpo de la realidad, como una manera de decir la dimensión de la realidad. Yeah. The form of reality. La forma de la realidad. So when we say Dharmakaya devotion, we mean devotion towards that which is real. Entonces, cuando decimos la devoción en Dharmakaya, decimos devoción a lo que es real. Which is all things are nothing but appearance and emptiness, appearance and emptiness. Y que es esa realidad, que todas las cosas, todos los fenómenos no son otra cosa que apariencia y vacío. Vividly appearing. Vívidamente, vívidamente aparece, que es el lado de la apariencia, que vívidamente están allí. But without essence is the emptiness side. Pero sin esencia, y ese es el aspecto de vacuidad. Without being stuck, without rigidity. Sin rigidez, sin quedarse ahí. Without stubbornness. Sin estar atrapado. Without grasping. Sin aferramiento. Without fixation. Sin fijación. That is the emptiness side. Ese es el lado de vacuidad. And emptiness cannot be separated from appearance. La vacuidad no puede estar separada de la apariencia. Appearance is never separated from emptiness. Y la apariencia no es nunca separada de la vacuidad. They are a one single nature. Estos son de una sola naturaleza. Having two aspects depending on, we say, where you are standing. Y tiene esos dos aspectos dependiendo de dónde tú los ves o dónde tú te ubicas. Standing on the north side of Apu Asangate, you see one view. Standing from the south side of Apu Asangate, you see another view. But it's the same Apu. Si estás del lado norte del Apu Asangate, tienes una visión de él. Si estás del lado sur del Apu Asangate, tienes una visión de él. Pero es el Apu, ¿no? Solamente está el Apu Asangate. So having mogu towards the inseparability of all appearances and emptiness as the reality of all phenomena, whether phenomena that is suffering or phenomena that is liberation, doesn't make a difference. Tener mogu a ese aspecto de inseparabilidad de todos los fenómenos es tener, ya sea que esos fenómenos estén relacionados con sufrimiento o que estén relacionados con la liberación, eso no tiene diferencia. So that third point, let me repeat again because it's kind of long, the actual kind of words used, but let's repeat again. El tercer punto, déjenme repetir nuevamente porque es un poco largo. Having devotion for the nature of all phenomena
of samsara and nirvana as the inseparability of appearance and emptiness is what we call Dharmakaya devotion. Entonces, el tercer punto es tener devoción por la naturaleza de todos los fenómenos, ya sean del samsara y nirvana, como la inseparabilidad de la vacuidad y de las apariencias, es el Dharmakaya, es la naturaleza del Dharmakaya. Other questions? ¿Otras preguntas? Quizás pidan ejemplos. They want some example. Say more. What do you mean? Example? Can you give us some example of this inseparability of appearance and emptiness of any phenomenon? Everything. Todo. Ella las escribe. Table, chair, you, me. Todo es eso, ¿no? Como decir la mesa, la silla, tú, yo. I know what you're asking, but Very good. yeah, you can say that. I know what you're asking, but dot. Sé lo que están preguntando, pero That is said to be the nature of all things. se dice que esto, lo que justamente lo que ha explicado, es la naturaleza de todo, todas las cosas, todos nosotros. What that actually means, ¿Qué significa en realidad? it takes time to experience. Va a demorar tiempo uno mismo experienciar lo que significa, ¿no? It involves training. Y mucho, y envuelve esto entrenamiento. So not an example, but I can tell you a story. No un ejemplo, pero les puedo contar una historia. Then maybe, you can figure out from the story some kind of answer to your question. Tal vez puedan, ¿no?, figurarse ya en esta historia algún tipo de respuesta para nuestra pregunta. So this story actually comes from the Zen Buddhist tradition. Y esta historia viene de la tradición de budista Zen. One master, to test the student who had been training with him, asked the student, show me emptiness. Un maestro, ¿no?, que quería probar, ¿no?, testear cómo estaba su estudiante que él le enseñaba. Este maestro le preguntó, le dijo al estudiante, muéstrame qué es la vacuidad, muéstrame la vacuidad. Remember, right? Inseparability of emptiness and appearance, right? Is the phrase we have here. Recuerden, ¿no?, la frase que tenemos aquí, la inseparabilidad de la vacuidad con la apariencia. So the master said to the student who has been training, show me emptiness. Y el maestro le dijo a su estudiante que estaba entrenando, ¿no?, muéstrame la vacuidad. Then the students kind of confidently, he did this. Y el maestro, ¿no?, así confiadamente dijo eso, ¿no? Esa es la vacuidad. Then the master said, wrong. Y el maestro le dijo, equivocado. The master said, show me emptiness. El maestro le dijo, muéstrame la vacuidad. Again, student. Nuevamente el estudiante hizo así, ¿no? The master said, wrong. El maestro dijo, equivocado, estás equivocado. Then disciple says, show me emptiness then, to the teacher. Y el discípulo le dijo al maestro, entonces tú muéstrame la vacuidad. Then the teacher grabbed the student's nose. Y entonces el maestro le agarró la nariz del estudiante, ¿no?, cogió su nariz. And dragged the student across the room. Y lo jaló al estudiante por toda la sala. Nariz. Pulling his nose,
de su nariz, ¿no? Jalándole de la nariz. So the student is in pain, yelling and screaming, you know. Y el estudiante, ¿no? Gritando en dolor, ¿no? Teacher pull him across the room Le jaló a todo el cuarto and release. y le soltó. There, he says. Ahí tienes, digo. Eso es. He has another question. Mm-hmm. Todo lo que nosotros experimentamos, creo que esta sensación. So, as you say, no, the Dharmakaya is the body of reality. Mm-hmm. So, it's related also what we experience with our senses. Yeah, of course it's related, but right now what we experience with our senses are obscured, tainted by confusion. Sí, en realidad, pero todo lo que experimentamos con nuestros sentidos están teñidos, como oscurecidos, teñidos por nuestra confusión. And so the view is distorted. Y por lo tanto, la visión que tenemos es distorsionada. And because the view is distorted, then whatever arises from that view doesn't result in happiness, often results in suffering. Y porque esa visión está distorsionada, entonces todo lo que hacemos no resulta de felicidad, sino la consecuencia es sufrimiento. So in the Dhammapada, the Buddha says, when speech and actions arise from an obscured heart, mind, then suffering follows. Entonces, en Dhammapada, Buda dice que cuando la palabra y las acciones surgen de una mente que está confundida, oscurecida, entonces lo que va a surgir es el sufrimiento. When speech and actions arise from a heart, a mind that is free from the obscurations, then happiness follows. Entonces, ahí también dice que cuando la palabra y las acciones surgen de una mente, corazón que están libres de las obscuraciones, entonces va a salir esta felicidad, lo que sigue es la felicidad. Which now leads us to the other side of what is mind that I also want to share with you today. Lo que nos conduce al otro aspecto de lo que es la mente y que quiero compartir con ustedes hoy día. So when it comes to Mahamudra training itself, cuando se trata del entrenamiento de Mahamudra, de sí mismo, it begins with recognizing nature of mind through being introduced to the nature of mind. Cuando se trata del entrenamiento del Mahamudra, reconocer la naturaleza de la mente a través de introducirnos a la naturaleza de la mente. In the classical description, this introduction is done by a living human teacher, but many places and many teachers also have said this introduction can also be done through text. Entonces, en las descripciones clásicas se dice que esta introducción a lo que es la naturaleza de tu mente tiene que ser hecha por un maestro, ¿no?, de carne y hueso, pero también en muchos otros sitios se dice que esta introducción puede hacerse a través de textos.
So don't be discouraged and don't waste time running around, looking who can do this, who can do this, who can do this. Entonces, no se desanimen y no estén tampoco corriendo, ¿no? Preguntándose quién puede hacer esto, ¿no? Introducirme a esto, quién. Like looking for some magician, to solve your problems, Como buscando un mago para que resuelva tus problemas. You can train your mind Tú mismo puedes entrenar tu mente. so that you put together all the conditions that are necessary for you to recognize nature of mind. Y que puedas poner todas las condiciones necesarias juntas, que puedas juntar todas las condiciones necesarias para reconocer, entrenar tu mente. In a way, like the wisdom mind of all Buddhas, the essence of the minds of Buddha is wisdom. So we say the wisdom mind of all Buddhas. But the behavior of this wisdom mind is compassion. So because of that, in fact, Buddhas are always introducing, Buddhas are always pointing out. But because we have obscurations, so even when they are doing that, we don't see, right? So if you say, I don't know, I don't have such a teacher, I cannot find such a teacher, let me go find one, let me go on the internet and look and see, who is most famous, who is available. No, that's not how you make preparations for recognizing nature of mind, but through removal of these obscurations from your own mind. And so this is the other side that I want to talk about, which is, although Mahamudra begins with actual Mahamudra practice, begins with this introduction and recognition of nature of mind, right? But before that happens, there are very important as well as helpful preliminaries we can do, which is to understand how mind works. So this preliminary, I'm not talking about, the formal preliminaries, 100,000 this, 100,000 this. No, I'm talking about the preliminaries of understanding how does mind work. So you have nature of mind, then you have how does mind work. Entonces, la sabiduría de la mente de todos los Budas, es porque nosotros decimos que la esencia de la mente es la sabiduría. Entonces hablamos también de la mente de sabiduría de todos los Budas. Entonces, y su comportamiento, su esencia es la sabiduría. ¿Cómo se comporta esa mente de todos los Budas? Es la compasión. Pues son dos cualidades, ¿no? Y los Budas siempre están introduciendo,nos apuntando a cuál es la naturaleza de nuestra mente. Pero nosotros, ya que tenemos obscuraciones, confusiones, no podemos ver que los Budas están apuntando siempre. Entonces, y estamos preocupados, ¿no? Y a veces decimos, ay, quisiera encontrar a un maestro, no encuentro el maestro que me enseñe, el maestro. Voy a mirar internet para ver quién está disponible, quién es el mejor maestro, ¿no? Pero en realidad es que nosotros, a través de remover, quitar las obscuraciones de nuestra propia mente, y ese es el otro lado del que quiero hablar, el otro aspecto que quiero mencionar, que este es algo importante, porque si bien es cierto, la práctica de Mahamudra empieza con la introducción a la naturaleza de la mente, pero hay otro paso importante, que se llama los preliminares. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Es entender cómo funciona nuestra mente. Aquí, cuando hablo de preliminares, no estoy hablando de que hagamos 100,000 prácticas de esto como preliminar o 100,000 de otro, sino estoy hablando del preliminar de entender cómo es que la mente funciona, cómo es la naturaleza de la mente. The more we understand how mind works, then the easier it will be
when the occasion of being introduced to nature of mind occurs, that you can actually recognize nature of mind. Cuanto más entendemos cómo funciona la mente, va a ser más fácil para nosotros entender cuando nos sea introducido la naturaleza de la mente, entender todo este proceso. And so this is why, Kyopa Jigten Singmen says, the foundational work, the preliminary work is more profound than the so-called profound practices. Es por eso que Kyoba Jigten Sunggon dice que el trabajo en los fundamentos, el trabajo en los preliminares son más importantes que los que se llaman profundos, ¿no? Enseñanzas profundas. Here he's talking about very, very specific context. It's in the context of, his seeing his disciples, even in his time, his disciples getting all very excited about things like, truko, like I mentioned earlier, these yogic exercises, and bend your body this way, breathe in that way, control your breath in this way, and then heat will arise, and then you'll feel, like everything very amazing, so much heat, this, that, all those things, right? Which, yes, is taught in the Vajrayana. And these days, you go on the internet, you can do all this online, then even you can design your own, dark retreat and, and all of that, In Kyopa's own time in the 12th century, likewise, people were very excited about things like that. And it was in that context that Jigten Singmen says, everybody thinks, those things are so special, so amazing. He says, but the truly special and the truly amazing is the foundational work. And the most basic of foundational work is the work of understanding. How does mind work? What is this thing called mind? Entonces, Kyoba Jigten Sunggon hablaba sobre los fundamentos, sobre los preliminares, pero él está hablando de un contexto más específico. Jigten Sunggon estaba hablando de un contexto más específico, porque en su época incluso, ¿no? Había gente, los estudiantes, que estaban muy emocionados, fascinados con lo que eran los trulkul, los ejercicios yógicos, las posturas, si vas a doblar tu cuerpo de esta manera, si vas a respirar así, o si vas a controlar tu respiración, va a surgir un calor muy espectacular, y que si estás, y en realidad esto sí se enseña en el Vajrayana, incluso ahora si vas a internet puedes encontrar todo esto, incluso tú mismo puedes diseñar tus propios retiros, habla de retiros de la oscuridad, puedes enseñar tus retiros, todo eso, y en el siglo XII, ¿no? La gente, los estudiantes estaban también emocionados con todo eso, y todas esas cosas que eran muy especiales, fascinantes, pero Kyoba Jigten Sunggon dijo, lo más importante es el fundamento, lo más importante es el preliminar. Y aquí lo más importante es saber qué es esto a lo que llamamos mente. So how does mind work? Yeah. We need to, ¿Y cómo es que funciona la mente? really, like, I want to have that curiosity, want to know, how does mind work? ¿Y cómo es que funciona la mente? Tenemos que tener esa curiosidad, ¿no? Esa inquietud, cómo funciona la mente. Yeah. And here, right, it's important not to get into kind of abstract intellectual discussions about mind, which there's a lot, oh my gosh. From within the Buddhist tradition, outside the Buddhist tradition, from the secular tradition, from other spiritual traditions, lots and lots. And even if you say, okay, I don't look at other traditions, I just look at Buddhist tradition, even within Buddhist tradition,
there's a lot of theories, about how mind works. Of course, these theories were developed to help people understand the mind. But here, especially in the Mahamudra tradition, we say, don't get caught up in too much theorizing. Try to see how mind works. Y aquí es importante no entrar en una discusión intelectual o discusiones abstractas, ¿no? Porque hay diferentes tradiciones académicas, seculares, religiosas, etc. Incluso, aunque podrías decir, no, yo solo quiero ver cuál es la tradición budista, pero hay muchas teorías, y estas teorías surgieron para hacer entender a la gente cómo funciona la mente, lo cual está bien, ¿no? Pero no deberíamos estar atrapados en teorizar, sino ver cómo funciona la mente en su estado más práctico. So it means, right? Now, of course, Buddha gave teachings about how to do this. Buda dio enseñanzas de cómo hacerlo. So first, if we want to know how the mind works, right, we need to have some degree of control of this mind. Y Buda dio enseñanzas cómo hacerlo, y si queremos saber cómo funciona la mente, tenemos que tener un poquito de control sobre la mente. So the mind is very busy. Claro, como sabemos, la mente siempre está muy ocupada. Can also get very noisy. También puede volverse muy ruidoso. So first you want to create those conditions where the mind can feel a little bit less busy and less noisy. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear las condiciones para que la mente se sienta menos ruidosa y menos ocupada. So this is what we call calm abiding practices, calm abiding meditation. Y eso es lo que llamamos meditaciones de calma mental, prácticas de calma mental. The purpose of that is to let the mind be a little less busy, a little less noisy. Y el propósito de ello es hacer que la mente se vuelva un poquito menos ocupada, un poquito menos ruidosa. The reason for that is not because it's not because the Buddha says, thoughts are the enemy. Thoughts are not the enemy. No es porque el Buda diga los pensamientos son los enemigos. Los pensamientos no son los enemigos. Feelings are not the enemy. Los sentimientos tampoco son los enemigos. It's when these thoughts and feelings completely dominate. That's when the problem starts. Es cuando estos pensamientos y estos sentimientos completamente te dominan. Es ahí donde los problemas. So to mistakenly try to get rid of thoughts, get rid of feelings, may seem like some kind of spiritual practice, but from the Mahamudra perspective, this is sending the army to attack the wrong enemy. Entonces, si equivocadamente tratas de liberarte de todos los sentimientos, liberarte de todos los pensamientos, es como enviar a la armada a un enemigo equivocado. In the short term, it's a waste of time. In the long term, it's useless. En un corto plazo es una pérdida de tiempo, y en un largo plazo es inútil. Because these thoughts, these feelings, they are the natural functioning of the mind. Porque estos pensamientos y estas emociones son parte del funcionamiento natural de la mente. So first we need to say to ourselves, first, let me learn how to have the ability to say to my own mind, So now, rest a little bit, okay? Now, don't be so busy.
Entonces, primero tenemos que tener la habilidad de decir a nuestra propia mente, ya, ahora descansa un poco, ¿ya? No seas tan ruidoso, descansa. So develop that ability. Entonces, desarrollemos esa habilidad. Instead of walking around telling everybody else, quiet, 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 quiet. En vez de caminar ahí diciendo a todo el mundo, cállate, 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 cállate. Don't move, don't move, don't move. No te muevas, no te muevas, no te muevas. A todos, no en vez de estar ahí. Which is basically our strategy right now, you know. Lo cual es básicamente nuestra estrategia ahorita, ¿no? Todos. When we have no control over even our feelings, our thoughts, you know, Cuando how no in the tenemos, world will we have any effect controlling other people's feelings, other people's thoughts? cuando no tenemos ningún control sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones o sentimientos, ¿cómo podemos en el mundo querer controlar otros pensamientos o sentimientos de otras personas, ¿no? Y ni So siquiera there are various techniques, methods to help us gain some ability to say to our mind, hey, I need you to be quiet now. Y hay muchas técnicas y prácticas para aprender a decir a nuestra mente, oye, necesito que estés tranquila ahora. Why? So that I can learn more about you. ¿Por qué? Porque quiero aprender más acerca de ti, ¿no? A nuestra mente. If you're always running around, you know, Si siempre estás corriendo I cannot see how you behave. y siempre estás ocupada yendo de un lado a otro, no puedo ver cómo te comportas, ¿no? Tu mente cómo se comporta. Then when you actually have worked out some understanding, some agreement with this busy, noisy mind, this always running around mind, when you have gained some understanding and even signed some kind of contract, you know, then you can start to learn, oh, this is how you are. No, y después, si has hecho ya algún acuerdo, ¿no? Con esa ocupada y ruidosamente, incluso si has firmado ya un contrato con tu mente, ¿no? Ocupada y ruidosa, entonces puedes entender, sí, es que funciona. And so this is the purpose of all the practices that are called insight or special insight or vipassana. Y ese es el propósito de todas esas prácticas que se llama de introspección especial o de vipassana. Is to give rise to produce some understanding of how does mind behave. Es entender o que surja un entendimiento de cómo es que esta mente se comporta. Having some understanding of, you know, the mechanics of thoughts, of feelings. Tener un entendimiento de cuál es la mecánica de los pensamientos, de los sentimientos, can give us a taste of becoming free from being dragged around by our thoughts and emotions. Nos puede dar un sabor de cómo es sentirse libre y no estar de un lado para otro con nuestros pensamientos y emociones. Basically, right now, we are being dragged around by our thoughts and feelings. Actualmente nosotros simplemente estamos como jalados, como tragados por nuestros pensamientos y emociones. Being dragged around by our likes and dislikes. Estamos jalados y estamos llevados por nuestros gustos y disgustos. Being dragged around by our moods. Estamos jalados por nuestros cambios de hábito, de humor. And we don't even see that this is what's going on. Y ni siquiera podemos ver qué cosa está ocurriendo, que eso es lo que nos está ocurriendo. So when we practice calm abiding and insight, shamatha and vipassana, before seeing the nature of mind, before being introduced, successfully being introduced to the nature of mind,
Before that, when we practice shamatha and vipassana, that is to help us gain some understanding of what is mind, how does it work. Entonces, cuando hacemos la práctica de calma mental y de vipassana, entonces, incluso antes de que se nos introduzca a cuál es la naturalidad de nuestra mente, la naturaleza de nuestra mente, entonces eso nos va a ayudar a entender cómo funciona nuestra mente. Now, just so you don't think, oh, unless I sign up, for all these trainings, then, everything I heard today sounds nice, but nothing I can do about it. And then you go home and you forget all about it. No, it's not like that. Even before you formally kind of go through the training, there are some things that you can do in the meanwhile. Y pues ahora pueden decir, ay, pero bueno, ¿qué hago ahora si no me inscribo, no sé, en el entrenamiento, ya no voy a hacer nada, ¿no? Entonces dice, incluso ahora, antes de que se vayan, les voy a comentar o voy a decirles cómo pueden utilizar su tiempo hasta que hagan o decidan hacer un entrenamiento formal, ¿no? So what can we do? ¿Qué es lo que podemos hacer? What we can do is to really pay attention to our moods, not pay attention to the content necessarily of the moods, of the thoughts, of the feelings. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Es realmente prestar atención a nuestros cambios de humor, ¿no? O nuestro ánimo. No necesariamente al contenido, ¿no? De lo que estamos pensando, sintiendo, no el contenido, sino a cómo cambia. That belongs to the therapist's office. The content, ¿no? Yes. El contenido, ese ya pertenecería al campo de un terapista. Unfortunately, people tend to, kind of mix up these two. Desafortunadamente la gente empieza a mezclar estos dos, ¿no? Here we don't pay that much attention to the content. Aquí no es que prestemos mucha atención a qué es el contenido. Here, for this purpose, you only need to know 3 things about the content. Aquí, para este propósito, solamente necesitas saber 3 cosas sobre el contenido. Is the content pleasurable and therefore I like? Is the content painful and therefore I don't like? Is the content neutral and therefore it doesn't really matter and I don't really care? Only 3 things you need to know or pay notice about the content. Solo 3 cosas necesitas notar, ¿no? Sobre el contenido. ¿Es ese contenido placentero y por lo tanto me gusta? ¿Es ese contenido doloroso y por lo tanto no me gusta? ¿O es ese contenido neutral, por lo tanto no me interesa, no me importa? More than that, all those details belong to the therapist's office, belong to somewhere else. Más allá de eso, el contenido, todos los detalles del contenido, de lo que piensas o de lo que sientes, eso ya corresponde al área de un terapista o no sé, otra persona. So with whatever mood you're in, whatever feeling you're having, whatever thoughts you're having, look at the quality in terms of these 3. Cualquier sentimiento, cualquier emoción, cualquier ánimo que tú tengas, míralo en torno a estas 3 cosas, ¿no? Then pay attention to when it is pleasurable and I like, what else comes with that? Y entonces, vean, cuando es placentero y me gusta, ¿qué cosa más surge a partir de eso? When it is painful and I don't like, what else comes after that?
Cuando es doloroso y no me gusta, ¿qué más viene después de eso? When it is neutral and I don't care, what else comes with that? Y si es neutral y no me interesa, ¿qué más viene con eso? Try to do that. Intenta hacer eso. Don't need to even, sit. In fact, a little artificial if you are sitting on a cushion and trying to do this, because then you might think up things, instead of more naturally, now I'm experiencing annoyance. Now I'm experiencing being inspired. Entonces, no necesitan sentarse en un cojín para esto, ¿no? Este análisis. Incluso más bien sería un poco artificial si te sientas, porque ahí ya estarías como fabricando, ¿no? So in my own experience, this better done off cushion. Ya, entonces, más bien necesitarías hacerlo fuera del cojín, ¿no? No necesitas estar sentado, sino fuera, que es lo que estoy experimentando. But of course, to have the ability to do this, you need to remember these instructions. Pero, por supuesto, para tener la habilidad de hacer esto, necesitas recordar estas instrucciones, ¿no? Es placentero. So often where it happens, how it happens is you already register annoyance, for example. Lo que ocurre y lo que frecuentemente ocurre es que estás registrando, por ejemplo, la molestia. It's harder to directly see the actual painful experience. It's almost like the painful experience itself doesn't become obvious until dislike has arisen, annoyance has arisen. Las experiencias dolorosas no se vuelven evidentes hasta que no surja la ira, como la molestia, o no puedes registrarlas, ¿no? Hasta que ocurre. So anyway, especially at the beginning, no need to go into so much details, but more importantly is when you register annoyance, then pay attention to what else comes with annoyance. No necesitas entonces ver el contenido, sino que cuando estás mirando, cuando registres que tienes esa molestia, esa ira, ¿qué cosa más viene con eso? Then see, pay attention. Y luego ve. Whatever else comes, right, with annoyance. Presta atención a lo que sea que venga junto con la molestia. Is it comfortable or not comfortable? ¿Es confortable o no es confortable? Eso es lo que viene. Or you can also see the speed in which other things come once annoyance is there. O también puedes prestar atención a la rapidez de las cosas que vienen cuando surge la molestia o how quickly it goes out of control. Y cuán rápidamente todo se pone fuera de control. Just pay attention. Solo presta atención. Then you can develop understanding. Y luego puedes desarrollar lo que es el entendimiento. Likewise, when you register, feeling really good right now. De la misma manera, cuando registres el momento en que te sientas muy bien, me siento bien ahora. Then follow that and see. And then what comes after that? Y luego hace un seguimiento, ¿no? ¿Qué viene después de eso? Probably at some point. Sometimes it's just feeling that without much other things following. Algunas veces solamente es sentirse así sin que otras cosas más surjan, ¿no? Other times you can see more clearly what follows the experience of happiness, pleasure, is fear of loss of it. Y otras veces puedes notar que lo que siga estas experiencias de felicidad, de placer, es un temor a la pérdida de él. Again, pay attention to that. Igualmente, presta atención a qué surge. But not in the therapist's office way. Pero no de una manera como si estuvieras en una oficina de un terapista. Here, when we say pay attention, it's not to go into the story,
Aquí cuando decimos presta atención, no queremos decir que te metas en la historia. Pay attention in terms of, again, those three things, you know. Prestar atención en términos de esas tres cosas, ¿no? Here, maybe you can say another, you know, kind of a nuance, a more subtle way of looking at those three, you know, like painful, pleasurable, and neutral, leading to don't like, and don't care. So more on the level of, you can also say heavy, light, or neutral. Entonces, y más allá de lo que podamos pensar, de no cosas placenteras, no placenteras o neutrales, que traerían, qué es lo que traen, si me gusta, no me gusta, o me da igual, no me interesa. También podemos pensarlo en términos de pesado, es pesado, una cosa más sutil, podemos pensar, es pesado, es ligero o es neutral. That we can do, you know, anywhere. Y podemos hacer así, ¿no? En cualquier sitio. As long as you remember this conversation here, this teaching here, you can do anywhere. Y tanto como recuerdes esto, lo que hoy día hemos comentado, hemos hablado, pueden hacer esa práctica en cualquier sitio, ¿no? It's not only for Buddhists. Y no es solamente para budistas, It's not only for Mahamudra practitioners. no es solamente para practicantes de Mahamudra, Anyone, you know, if you cualquiera. put this into practice, you will see, you will learn something. Pongan esto en práctica y van a ver que van a aprender algo. Some degree of freedom you can experience. Pueden experimentar algún grado de libertad. So this is what you can do, meanwhile. Eso es lo que pueden hacer, ¿no? Mientras tanto. Yeah, good. ¿Está bien? Okay. I actually have a meeting, so some people are coming to take big boxes that have been delivered to my house for the project, the Dharma Hall in the forest. So we need to load things. Entonces, sí, yo en realidad tengo ahora una reunión, algunas personas están viniendo a recoger unas grandes cajas que he pedido, entonces ya tengo que atender. I hope some of you can come visit this forest hermitage at some point. Y espero que algunos de ustedes puedan visitar esa ermita del bosque en algún momento, en algún punto. Despite what you see in the news, the United States welcome visitors and foreigners. A pesar de lo que vean en las noticias, Estados Unidos sí da la bienvenida a visitantes y a extranjeros. So I also want all of you to think about this. You think about this. También quiero que piensen sobre lo siguiente. You discuss among yourselves, the ones who are in the Cusco Center, the ones meeting from other places, in Ecuador including. Los que están reunidos en el centro de Cusco o los otros en otros lugares como de Ecuador. If you want to continue in this topic and you commit to continuing in this topic, you let me know. Si quieren continuar sobre este tópico, este tema, y si quieren comprometerse en continuar con este tópico, háganme saber. Then we see, what we can do Y veremos qué to podemos hacer continue this. para continuar. Okay? Okay. Okay, so we do dedication very simple, the bodhicitta dedication.
la dedicación muy simple, vamos a hacer la luchita, la cual está en la página 53. Plegaria de luchita. Just the one verse. Un verso. 53. In Spanish, please. La suprema y preciada voz donde haya donde han sentido que no destinen y no te deja continuamente. Okay, thank you, everybody. Gracias. Gracias. Bye bye. Feliz día en Estados Unidos. Yeah. Happy day in the United States. Yes. State. Gracias. Bye bye. Dr. Lee.